Ya estamos, los que estamos, somos los que somos, continuamos los que continuamos. Bueno, continuando entonces, en esta etapa preoperativa o preoperacional, lo que vemos es una evolución del sentido puramente corporal al pensamiento como lo conocemos, como la creación de una realidad que en realidad no existe. Nosotros podemos imaginar una silla, ¿eh? Dentro de nuestra mente sin necesidad de ver la silla, sin necesidad de tocarla, sin necesidad de atribuirle color, forma exacta. Tenemos el concepto silla. Y es en esta etapa, de los 2 a los 7 años, que esta capacidad de nuestra mente se desarrolla. Por eso es tan importante. Es aquí, en estas evoluciones, donde digamos, se va formando la identidad que llamamos propiamente humana. ¿Cuáles son los logros? Lo que consigue un desarrollo normal y equilibrado en esta etapa. Bueno, lo primero, la comprensión de identidades. No, no que andes comprendiendo las cédulas ni nada por el estilo, no. Sino de que cada cosa es sí misma. Que cada cosa permanece sí misma. Algo muy filosófico, por cierto, para una etapa tan temprana del desarrollo humano. Pero los niñitos comprenden que aunque las cosas cambien de forma, de tamaño, de apariencia, siguen siendo la misma cosa. Por ejemplo, muchas veces, dependiendo de la edad, ¿no? la historia, pero muchas veces es en esta etapa donde los abuelos se transforman en abuelos. Y los niños ven eso, que en su corta memoria, los pocos resabios de memoria que tienen, ver envejecer a sus abuelos. Esta es una de las experiencias más marcantes para la identidad. Ven envejecer a sus abuelos, ven deteriorarse sus juguetes, ven a veces, si tienen mascotas, que suelen vivir bastante menos que la gente, ya tienen la experiencia de la muerte. Y sin embargo, mantienen una identidad. Pueden identificar a esa persona, a ese animal, a ese objeto, como permaneciendo la misma cosa, aunque haya cambiado. Que aunque una silla se rompa su pata, se le puede seguir llamando silla, aunque ya no sirva como silla. No sé si se entiende el concepto o la imagen. Pero esta es una de las Sí, primeras funciones del pensamiento abstracto. El poder atribuir identidad a las cosas. Que a pesar de los cambios, a pesar del tiempo, cualquiera de nosotros ha sido llamado por su nombre desde su nacimiento. Pero no podemos decir que hoy somos los mismos que cuando nacimos. ¿O sí? Cambiamos muchísimo desde que nacimos hasta ahora. Aunque dentro de poco quizás alguno que otro de nosotros tenga que usar pañales. Yo primero en la fila. Pero somos muy diferentes. Sin embargo, sabemos que somos la misma persona. Sabemos que toda esa evolución, ese cambio en la historia, lo experimentamos nosotros mismos.
Nosotros sabemos eso. Pero cuando tenemos 2, 3, 4 años, no sabemos eso. Y esta etapa evolutiva, cuando se desarrolla normalmente, consigue que naturalmente adquiramos esta habilidad. Entonces, el primero es el principio de identidad. El principio lógico de identidad se adquiere en esta etapa de la vida. Y el funcionamiento de las cosas o el principio de relación. Se aprende la causa-efecto, se aprende las habilidades sociales, ¿no? Para eso los amigos imaginarios, se aprenden las normas de convivencia. Si no se aprenden en esta etapa, no se aprenden más. Volvemos a la sabiduría de las viejitas. Cuando las viejitas decían que cuando un árbol crece torcido, ¿qué pasa? Sus ramas jamás enderezan. Su rama jamás se endereza. Muy bien. ¿Eh? Y eso es 100% verdad en lo que se respecta a esto. ¿Eh? Cualquiera que haya hecho jardinería, inclusive los fracasados como este su servidor, saben que si no le pones una guía cuando la plantita recién está creciendo, después, una vez que el tronquito está duro, ya no hay vuelta atrás. Ya creció torcido, creció torcido. Y esto sucede con las habilidades sociales. Entre los 2 y los 5 años se desarrollan las habilidades sociales. Si no fueron formadas en esa etapa, después ya no da, los niños no se arreglan a cachetadas ni a nada de eso. Se arreglan, se enderezan chiquitos. Y en César es el ejemplo, profe. César es el ejemplo. ¿Qué pasó con Sí, el César? A árbol ver, torcido. Sergio, decinos, que ahora queremos saber. El pueblo quiere saber, Sergio. Ya tiraste la bomba y nos dejás acá con Dijiste que el acá crío. No, este César es un roble, difícil, ya ni la motosierra ya no le Ni a puede interesar, motosierra, ¿no? no, ya no. Ni haciéndolo tablón. Pero la idea es esa, que en esta etapa se forman las conciencias intuitivas, ¿no? Y sobre todo esto de la relación con otras personas. Ahí es donde se aprende realmente la convivencia. Siempre el círculo primario es la familia, pero en esta edad es cuando los niños empiezan a descubrir que hay gente más allá de la familia. Empiezan a ver conscientemente que mamá y papá también tienen amigos, que trabajan, que tienen compañeros, que hacen otras cosas además de prestarle atención al niño. Y eso va desarrollando una conciencia de un mundo amplio, de que hay algo más allá de lo que ven nuestros ojos y de lo que escuchan nuestros oídos. Y con esto estoy dando la base para lo que voy a hablar ahora. ¿Sí? El niño, y esto es un dato que cualquier antropólogo, sociólogo o psicólogo social les va a confirmar. Todo niño es por naturaleza religioso. Y no me entren con eso, con Dios es relación, no religión, es otra tontería. Todo niño es esencialmente religioso, esencialmente abierto a lo espiritual. Y no, como dicen los progresistas o modernosos, que es porque no es evolucionado, sino porque intuitivamente sabe que nuestra realidad es mucho mayor que lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos. Los niños saben eso, nosotros los adultos nos olvidamos. Entonces los niños, en esta etapa sobre todo, son muy, pero muy permeables y sensibles a la enseñanza espiritual. Esta es la edad donde podemos sembrar la fe o no, o apagarla para todo el viaje.
A veces sueno medio, medio loco, pero los adultos somos caso perdido. Solo por gracia Dios puede hacer algo por nosotros. Porque ya justamente somos, como decía Sergio recién, ya somos roble duro, no hay motosierra que nos dé. Solo haciéndolo tablón, solo haciéndolo picadillo. Tenemos que recibir un choque demasiado grande como para aceptar que no tenemos el poder sobre nuestra propia vida. Pero para los niños pequeñitos, esto es su cotidiano. A ver, ¿cuántos de nosotros aquí, yo no voy a levantar la mano porque sería mentiroso y no quiero, pero ¿cuántos de nosotros aquí trabajan? Ninguno trabaja. No, Somos, yo no somos, trabajo, yo soy... somos todos pastores. No, los pastores no trabajamos, No, profe. justamente. ¿No? Pero cuando los adultos que trabajamos, que cumplimos algún rol en la sociedad, ¿no? Se nos pregunta ¿por qué trabajamos? Es para ganarnos la vida, para ganarnos el pan, ¿verdad? Ningún niño contestaría eso. Ellos saben que mamá y papá le dan de comer. Mamá y papá proveen para su ropa. Mamá y papá proveen, ¿qué más que menos? Un techo. Los niños saben que dependen. Nosotros somos los que perdemos la conciencia de eso. Por eso nos resulta tan difícil vivir por fe, vivir de la gracia de Dios. Queremos controlar. Los niños no. Los niños son perfectamente permeables y comprenden perfectamente lo que es un padre que te cuida. No un juez que te persigue, sino un padre que te cuida. Y aquí viene, estábamos hablando, estamos siguiendo ahora para esta parte a un autor llamado James Fowler. El doctor James Fowler, que además de psicólogo era pastor, y que hizo un estudio desde la psicología evolutiva de cómo se educaba en la fe. ¿Por qué? Como les dije en la clase pasada, pastor de una congregación antigua, histórica, ¿no? Las famosas iglesias establecidas ya, ¿no? La primera iglesia tal, que con el tiempo se vuelve un club. No es que no haya cristianos y cristianas. Gracias a Dios, donde se predica la palabra, siempre va a haber cristianos y cristianas. Dios, en su misericordia, nos llama por su evangelio. Pero normalmente cuando las iglesias son viejas, en el sentido de edad, no solo no que se viene a pedazos, sino que son antiguas, iglesias de muchos años, donde familias enteras tienen historia ahí adentro, suelen volverse clubes. ¿No? Una historia que no es por nada, ningún defecto moral, ni falta de piedad, no, es una experiencia sociológica típica porque se transforma en una extensión de la familia. La iglesia no es algo nuevo ni renovador, sino que los mismos que ves en los asados familiares, en los casamientos, encima se empiezan a casar unos con otros, y ahí son todos parientes. Es muy loco, y lo digo en primera persona. No sé bien qué significa eso. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se transforma en una costumbre. Y las generaciones jóvenes, a lo sumo, participan de la iglesia porque viene con el paquete. Es ahí donde está tu familia, es ahí donde están tus relaciones, es ahí donde te vas a casar, es ahí. Pero interiormente, si está o no está, es lo mismo. Y obviamente a este pastor le preocupaba eso, y empezó a ver por qué. Y voy a repetir esto en cada clase. Sus conclusiones fueron dos. La primera, los protestantes, por vía de regla, tenemos una fe cerebral. La famosa sana doctrina. 3 o 4 fórmulas que hay que repetir, y si repetís eso, sos cristiano. Todo en el cerebro. Y como es una cuestión del cerebro, solo se puede transmitir después de que los niños tienen
uso de razón. Fue de los 8 años, 7, 8 años, quizás a veces más. Solo que, volvemos al dicho de las viejitas, si el árbol hasta ese momento no le pusiste una guía para que crezca derecho, no importa lo que hagas después, va a seguir torcido. Y ahí es donde él empezó a trabajar, dejó de trabajar, digamos, su lado psicológico para empezar a aplicar esto en la vida de las congregaciones. Y en cada etapa natural del crecimiento, de la evolución humana, transmitir la fe. Vimos la semana pasada que cuando son bebés no les vas a explicar la doctrina de la Trinidad. No te vas a poner a decirle, ¿crees esto? ¿Confiesas tu fe? ¿Confiesa ahora? Levanta tu mano. Un bebé no lo va a hacer. Ahora, ¿el bebé puede creer? Claro que sí, va a creer en el amor. El amor, la ternura, el cuidado, la nutrición son manifestaciones de la gracia de Dios para ese bebé, de lo cual nosotros somos instrumentos. Entonces, ¿en qué tipo de Dios va a creer? En un Dios Padre, en un Dios cariñoso, en un Dios nutridor, si es que se puede utilizar esta palabra. Un Dios de amor, de acogimiento y de cariño. Y en la etapa que estamos tratando, ¿cuáles eran las cosas que salían como fruto de este crecimiento de los 2 a los 6 años? La identidad y la relación. Y de que, como se va extendiendo, de que el mundo es más amplio que aquello que ven los ojos y tocan las manos. Increíblemente, los niños de esta edad son muy permeables, por eso yo soy contrario, y aquí voy a hacer uno de mis comentarios ácidos. Soy 100% contrario a las mentiras de escuela dominical. No es necesario decirle mentiras a los niños, sino presentarles al Dios de Jesús. Un Dios que es Padre, un Dios que cuida, un Dios que acepta a los niños. ¿Cómo cuáles, profe? El control de terror que queremos controlar a nuestros niños. Yo estoy ahora un poco aterrorizado porque en casa jamás se habló así y tengo a mi niña amenazándome a mí de que Dios me va a juzgar y me va a mandar al quinto de los infiernos si hago tal cosa. Me imagino que esas cosas escuchan en la escuela, pero bueno. En fin, el mostrar al Dios de Jesús y no querer controlar la vida de los niños utilizando a Dios como instrumento de miedo. Si haces eso, Dios te va a castigar, Dios te está vigilando. ¿Dios? Contrario al Dios que nos presenta Jesús. Y lo peor es que cuando los niños crecen, llegan a la adolescencia y descubren a Jesús, rechazan al Dios mentiroso que nosotros les presentamos. A no ser que ese miedo haya causado traumas y sigan a ese Dios, que no es Dios, por miedo al castigo. El Dios de Jesús es un Padre que recibe siempre con amor. De hecho, para eso Jesús vino al mundo, para llevar sobre sí todo lo que nos separaba de Dios. Y en Jesús somos reconciliados con Dios plenamente, sin condición. Eso Profe, es disculpa. el Evangelio. Profe, discúlpame. Sí. A vos te costó ya ver la enseñanza doctrinal en la escuela dominical de algunos maestros que están sometiendo al terror hacia Dios. Sí, tristemente sí. ¿Viste, profe? Tristemente sí. Es una realidad. O sea, hay, como todo en la vida, hay mayor grado, menor grado. Pero es una realidad. Porque, repito, todos
nosotros, todos los seres humanos, somos frutos de una historia, de la que no siempre podemos, como cristiano del peregrino, no siempre podemos simplemente cortar la mochila y tirarla a los pies de la cruz. Es muy lindo en la poesía, pero en la vida no siempre funciona. Muchos arrastramos mochilas hasta estar ante el gran trono blanco, ¿sabes? Y esas mochilas son lo que hace con que traigamos miedo, traigamos frustración, y lo queramos santificar con el nombre de Dios. ¿Ah? Traumas Entonces, son eso, ¿verdad, profe? ¿cómo? Esos son traumas. Son ¿verdad? traumas, sí. Algunos más profundos, otros menos profundos, otros simplemente son mañas, no traumas. Pero, repito, todos somos frutos de una historia. Entonces, ahora sí voy a hablar exclusivamente con los pastores o futuros pastores, aunque esto en realidad se cura en la familia y no el domingo en la predicación. ¿Ah? Pero sí es un gran rol o un gran desafío del rol pastoral. Ahí quedó mejor. Un gran desafío para el rol pastoral que es curar esto, presentar al Dios de amor, al Dios de gracia absoluta, una y otra vez. Aunque el juicio, el miedo, la crítica estén siempre presentes y siempre van a estar. La ley es algo que está en el propio corazón humano. Nosotros queremos justificarnos por nosotros mismos, por nuestra propia justicia. Y nuestra manera de justificarnos a nosotros mismos es condenando a otros. ¿No? Porque, por ejemplo, es muy fácil, yo que nunca tomé droga, yo que nunca robé a nadie, ¿no? Decir, yo nunca robé, nunca me drogué, ¿no? ¿Verdad? Entonces, soy mejor que eso, Dios me debe querer más. Mientras que la visión del Evangelio es completamente contraria. Es Dios me ama incondicionalmente como ama incondicionalmente a todo el mundo. Estamos en pie de igualdad. Y ahí entonces, ¿cuál es mi única vía de salvación? Abandonarme al amor de Dios. Y esa es la puerta de entrada para todos, solo que nosotros no queremos que entren todos. Eso es muy natural del ser humano. Algunos lo tenemos más fuerte, otros menos fuerte, pero es muy natural. Y tristemente eso, que si es fuerte en nuestra vida, se lo vamos a pasar a nuestros hijos, o si somos maestros de escuela dominical, lo vamos a pasar en la escuela dominical, si somos predicadores, en la predicación. ¿Qué querés que te diga, Sergio? Somos humanos. El remedio para eso es el remedio para el que también tiene la vida superada y vive en el amor de Dios y todo. Ese también necesita de lo mismo, que es esa misma gracia, vivir en esa dependencia. Por eso digo, solo los niños pequeños conocen, están en la etapa justa de conocer a Dios así. Ahora sí te vi, César. Estás levantando la mano, pero solo se te ve tu dedito. Hay que apuntar a la cámara. Así, como el que baila, hacer eje. Como criatura enseñarle, profe. Ahora le estoy diciendo que ahora vi la mano. Se estaba levantando, solo se veía así, el dedito así. No, el tema es que hay muchas, yo muchas veces no le culpo, ¿verdad?, a los pastores, porque la mayoría, ¿verdad?, recibieron las herramientas con las cuales se defienden, y un tiempo realmente que hubo una herramienta que era el tema el acusatorio desde los púlpitos. Pablo decía que muchos van a predicar por contienda, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muchos que ya no predican con amor la palabra del Señor, sino como jueces. Es cierto eso que dice usted, ¿verdad? Que muchas veces nos defendemos o no queremos justificar a través de acusar. Decía un director técnico, Aurelio González, la mejor defensa es un buen ataque.
Ese es de Sun Tzu. El arte de la guerra, pero es una técnica bastante, bastante arriesgada. Si la mejor defensa es un buen ataque, te la negás temerario y no sabes con quién te vas a encontrar, porque el otro no siempre se va a quedar quieto. A veces se le puede tomar por sorpresa, pero no siempre. Y si el otro es más malote que vos. ¿No? Y en el caso de Sergio, por ejemplo, él le enseña en su iglesia que si no se diezma, uno se va al infierno. Eso, Sergio, vamos ahí, dale. Entonces ahí vamos juntos con el Sergio. Yo ahora estoy en plena etapa de fundación de una iglesia, de una denominación nueva, que se va a llamar Dios es humor. Ya no predicamos, solo contamos chistes. Yo me quedo con el concepto, profe, de que Jesús siempre enfoca con el concepto de los niños. Dejad que los niños vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos. Amén. Y Y de eso esa se es la trata. base de tener un corazón permeable como un niño y de ser humilde, porque Dios resiste a los soberbios y enfocar a un Cristo que dio su amor, su vida, por amor a la humanidad, para que podamos nosotros encontrar refugio y esperanza en la persona de Jesús. Amén. Y ahí sí me voy a tomar de esas palabras del Evangelio, ¿no? Es esta edad del periodo preoperatorio, o sea, preoperacional en el sentido de pensamiento abstracto, que los niños son más permeables a la enseñanza espiritual. Y el Dios que le presentemos en esta edad, aunque después lo modifiquen con los conceptos, con la educación, con todo, pero es el Dios que le presentamos a esta edad el que será el Dios de su vida. Y no es una parábola cuando Jesús dice que dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Sino que es justamente como decía Sergio recién, ese corazón maleable, ese corazón sin pretensiones, esa vida que ya sabe lo que es estar entregado. Porque un niño pequeño, si lo dejas solo, se muere de hambre. Necesita que otro le dé de comer, necesita que otro le bañe, necesita que otro le ponga la ropa, necesita que otro le lleve a la escuela, necesita que otro le cuide. Entonces sabe lo que es ser cuidado, sabe lo que es ser dependiente, sabe lo que es entregarse en manos de otros. Un niño pequeño, cuando se le presenta al Dios de amor, al Padre, lo comprende naturalmente, sin necesidad de teología. Y eso es el público preferencial del Evangelio. Y Fowler decía, para esta edad, que él llama estadio 1, habla de una fe intuitiva. ¿Qué significa intuitivo? Pueden buscar en el Google ahí. ¿Qué es intuitivo? Conocimiento intuitivo. Es algo innato que tenemos dentro de nosotros, profe, pues. Más que innato es inmediato. Es algo que vos ves y dices, te das cuenta automáticamente. Es ese tipo, literalmente, algo revelación, sin intervención de mediaciones. Es algo inmediato. Vos ves y sabés. Vos experimentás y sabés. Eso es intuitivo. No se necesita un aprendizaje para eso. Y la fe a esta edad es una fe intuitiva. ¿Por qué? Porque a esta edad el llamado subconsciente o inconsciente está desnudo todavía ante la vida. No tiene la barrera de la cultura, no tiene la barrera de los valores, tanto buenos como malos, no tiene la barrera de moral, la barrera de la vergüenza. Nada de esto existe.
voy a hacer una pregunta, otra de mis preguntas desafiantes de la noche. ¿Cuántos de ustedes en la familia, y no tengan vergüenza de decir la respuesta incorrecta, este es en serio para que la piensen, pero ¿cuántos de ustedes se dejan ser dirigidos en oración por niños o niñas? Amén. Dios te bendiga, César, Luis, pero me imagino que somos pequeños. Es en la familia. Ahora en la iglesia, en la congregación, en pleno culto, ¿cuántos niños dirigen la oración? 0. Normalmente 0. No, nos parece que no hay solemnidad. ¿Cómo, Mabel? En nuestro caso, en nuestro caso no se animan luego. O sea, ni aún en la clase de escuela dominical no se animan a orar. No se animan los niños. Y, o sea, eso también... Pero tampoco vienen de familias. No, claro, pero suele ser también justamente un síntoma de que o no vienen de familias cristianas o la familia cristiana no transmitió la fe y ahora no lo tomen como juicio, sino no se supo comunicar. Porque es de los niños de pecho de donde Dios quita su alabanza, de donde Dios tiene su alabanza. Entonces, si a Dios le agrada escuchar a los niños, ¿por qué a nosotros no? De toda mi recorrida, ahora para que no queden escandalizados, no es que yo lo haya visto mucho tampoco. Mayormente, profe, donde se le hace orar es, como usted está diciendo, en la escuela dominical, ¿verdad? Donde ahí participan mucho con la profe y ahí ellos oran por el alimento, oran por la palabra y dan gracias por los amiguitos que están trayendo. Ahí sí, pero en un culto general es muy esporádico, a no ser que haya un culto especial de niños. O un cumpleaños especial de una criatura ahí donde se le da la oportunidad. No suele ser común, ¿verdad? No es algo común. O de repente nosotros practicamos ahora, le hacemos decir versículos bíblicos delante de la gente. Eso es lo que más estamos ahora difundiendo. Sea cual fuere, pero, en la oración después, no sé si hoy va a dar tiempo, pero ese sería un tema que me gustaría tratar bien, ¿por qué la oración? Pero cualquier participación congregacional no obligada, o sea, que sea parte real del culto, es un estímulo muy grande a la vida de fe de los niños. Sí, Mabel, discúlpame, quería terminar la idea. No, en el caso de niños que no, en sus casas no les enseñan, ¿verdad? Entonces sirve de algo tratar de que aprendan a orar repitiendo la oración del maestro de la escuela dominical. Sí, sí sirve. De hecho, nosotros como protestantes en América Latina tenemos una indisposición por el choque que queremos tener con los católicos romanos, una indisposición a las oraciones formuladas, o sea, oraciones escritas o aprendidas de memoria. Y esto es puro prejuicio cultural. En todo el planeta, las iglesias protestantes enseñan el tradicional catecismo, o el de Lutero, o el pequeño catecismo de Westminster, o el pequeño catecismo bautista de Spurgeon, que todos enseñan una secuencia de 3 cosas que hay que saber de memoria: el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque esto te dan palabras. El Padre Nuestro es increíble que hoy en día en la mayoría de las iglesias evangélicas la mayoría no lo sepa, pero así Jesús enseñó a orar, y no es para repetir mecánicamente, sino justamente porque enseña una disciplina de oración, y sí sirve. Si los judíos consiguieron sobrevivir 5000 años
con oraciones escritas nomás, ¿no? En el judaísmo no existe la oración libre. Algo significa que funciona. El hacerles, por ejemplo, decir, repetir después del maestro. ¿Sí? Papá Dios o Padre Dios, y que ellos digan, Padre Dios, te damos gracias, te damos gracias. Es una... Me parece una buena disciplina, aunque yo no usaría jamás esas palabras. Ay, papito querido, el lenguaje del lero no es adecuado, eso sí es irreverente. Y no importa que sean niños. A veces la reverencia no está en ponerse traje y corbata. La reverencia está en disponer el corazón a la presencia de Dios. Y eso se enseña mediante el respeto. Eso yo solo sí siempre, profe. Porque Luis Vera y César, ellos se ponen pero eso ahí son herejes. Eso ahí son herejes. Y se ponen todo manto por la cabeza. Ese ya lo vi a César principalmente. Poniendo eucalipto en agua hirviendo, y que eso era oración. Para mí era remedio para la gripe. Pero la idea que quiero que entendamos es que en esta edad, de los 2 a los 6 años, en los preescolares, la vivencia de Dios es la vivencia de la propia vida. Es como presentamos la vida a los niños. O sea, si para nosotros Dios, siempre, aquí me voy a ir un poco y voy a gastar el tiempo mal, pero esta es una cosa muy interesante. ¿Ustedes saben cómo se dice Dios en arameo? No fueron a clase de hebreo. Con la boca, profe, hablando. Con la boca, bien. César sabía. César siempre tiene la respuesta correcta. No, se dice Allah. ¿Cómo? Allah. Y ese Allah también significa mi aliento. Bueno, Allahu es mi aliento por la declinación, ¿no? Respiración. Dios se respira. No es tan loco. Es la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Para nosotros, la presencia de Dios es... por nuestro pensamiento dualista, la presencia de Dios es, sí, Dios universal está presente en todos lados, pero, oh Dios, que habitas en los santos cielos, desciende de tu trono de gloria aquí a nuestra presencia. Mientras que para el pensamiento hebreo, para el pensamiento arameo, no hay necesidad de llamar a Dios. Yo estoy en Dios. Dice, profe, un judío, dice que al respirar mismo, dice que nuestro ruach, nuestro espíritu, nuestro hálito mismo ya le está adorando, le está exaltando, dice a Dios. Porque dice que se pronuncia, no sé cómo que la forma que expresa nuestro ser al respirar, pero dice que le exalta directamente a Dios en cada hálito. En cada respiración, justamente. Ya, la primera oración que recita un judío al despertarse es Modéani. Es decir, gracias Dios por devolverme mi respiración. Es bellísimo. Y eso los niños lo tienen por intuición. Entonces, ¿cómo los niños son educados en la fe? Cuando me ven, porque imitan, cuando me ven a mí, me van a imitar a mí. Si yo no oro, o sea, ¿por qué los niños no oran o no saben orar? Porque jamás vieron a mamá o a papá orando. Segunda etapa, ¿por qué los niños no buscan esa presencia de Dios en toda la realidad? Porque no fueron alentados a, discúlpenme si les parece irreverente ahora sí el comentario, pero a ver a Dios como el amigo imaginario que está allí en todo momento. No fueron alentados a encontrar a Dios en cada símbolo de la naturaleza. Y no fueron alentados a encontrar a Dios en las relaciones con los otros. Porque si estas etapas naturales de la evolución del niño fueran alentadas, orarían, no tendrían miedo de decir estoy con Dios, y no tendrían